Eh, Buenas tardes. Voy a exponer algo de estructura de datos. La idea es poder hacer una exposición breve de todo lo que contempla el módulo 2. Mi nombre es William Ricardo Arizabeles, estudiante de la Universidad Manuel Novelta de Ingeniería de Software. Entonces, vamos a empezar. El contenido, definición de estructura y sus ejemplos. O sea, qué es una estructura? La definición como tal, cómo se define una estructura y vamos a dar algunos ejemplos. Tipos de estructura de datos. Vamos a dar algunos tipos de estructura de datos específicamente en dos lenguajes. Uno es C y otro va a ser JavaScript. Se podría haber hecho en más, pero los ejemplos que estaban ahí, más que todo en la documentación que nos presentaron, están escritos en C. Entonces vi más prioridad como por tenerlo de ese lado. Sin embargo, en el transcurso de la explicación de pronto va a definir en otro tipo de lenguaje cómo se podrían definir o que quizás esa estructura de datos simple y llanamente no existe, pueden existir otras. Uso de estructuras en programación, o sea, cómo se usan estas estructuras de datos en la programación y en algunos lenguajes. Lenguajes de programación, uso de estructuras de datos. Entonces, es como lo que vamos a ver. Definición de estructura. Aquí vamos a definir qué es la estructura de datos como tal. Entonces, una estructura permite almacenar diferentes tipos de datos con el único fin de facilitar su manipulación y su acceso. La estructura también agrupa una o más variables, ya sea de un mismo tipo o de diferente tipo de datos. Entonces, gracias a esto, podemos hacer los lenguajes, podemos hacer aplicaciones completamente dinámicas, podemos almacenar muchos tipos de variables y jugar con ellas. La estructura es la que le da como el orden, con el orden y el cual genera métodos o operaciones con las cuales nosotros podemos definir en nuestros programas. Entonces, ejemplo de definiciones. Entonces, ¿cómo se define una variable? Entonces, soy una cadena, una matriz y esto es un archivo. Entonces, el algoritmo es igual a más una estructura de datos es igual a un programa, como lo podemos ver acá. Entonces, una cadena forma parte de una sucesión de caracteres, como lo vemos a continuación. Una matriz de datos simples es organizada de forma de filas y columnas, como lo vemos en la imagen. Y un archivo está constituido por un registro. Esto es por campos que se componen a su vez de datos de tipo simple. Entonces podemos ver que las estructuras de datos están compuestas por varios componentes que a su vez tienen algunas características. Por ejemplo, las matrices están organizadas por filas y columnas. Un archivo está compuesto de diferentes tipos de datos, como lo podemos ver. Un registro tiene un campo y estos campos a su vez tienen datos de tipos simples, aunque también podrían ser complejos. Tipos de estructuras. Entonces acá vamos a ver algunos tipos de estructuras específicamente de C que también a veces se encuentran en otros lenguajes. Y al final vamos a ver un tipo de estructuras diferentes que se generan en otros lenguajes de programación. Entonces, hay dos tipos de estructuras clásicas, las estáticas, que son aquellas que se guardan en memoria y no se guardan en memoria, son fijo y no cambian al declararse. Es decir, su tamaño en memoria no puede aumentar y disminuir mientras que el programa se encuentra en ejecución. Dinámicos son aquellas estructuras cuya operación es memoria puede aumentar y disminuir en tiempo de ejecución. Las dinámicas, como vemos, sí pueden cambiar en tiempo de ejecución del programa. Como podemos ver, la estructura de datos, cuáles son las estáticas y las dinámicas, existen arrays, registros, pilas, la implementación con arreglos, o sea, es la implementación como tal, las colas implementadas con arreglos, las dinámicas son archivos, las pilas implementadas con punteros, colas implementadas con punteros, listas enlazadas, árboles binarios y grafos. Quizás esto está un poco complejo, pero creo que en el módulo 3 ya vamos a comenzar a manejar este tipo de datos. Tipo de estructura de datos un poco más complejas. Declaraciones de estructura.
Entonces, ¿cómo se declara una estructura? Eso depende del lenguaje. Usualmente lo que vamos a hacer ahorita es hacerlo en el lenguaje C. Entonces, tiene un nombre a la estructura, es el nombre de la estructura. Entonces, nombre de la estructura es el nombre de la estructura. Tipo de dato miembro es el tipo de dato que corresponde a cada miembro. Y nombre del miembro son los campos que conforman a la estructura de datos. Deben estar precedidos por el tipo de dato al que pertenece. Entonces, acá en este ejemplo podemos ver que definimos una struct que es como la palabra reservada en C, la cual nos dice que vamos a manejar una estructura de datos. Le damos el nombre a la estructura, que es tipo almacén, y ponemos un tipo miembro y nombre del miembro. Eso es como las tres características. Esto es en C. En JavaScript, por ejemplo, no definimos absolutamente nada, simplemente que es una variable, y podemos definir que esta variable no le decimos que es una estructura, simplemente que puede ser una notación de objeto, y podemos poner nombre, apellido, cantidad sin definir el tipo del miembro, como si lo podemos hacer acá. Igualmente eso funciona en Python, en Ruby, en todos estos lenguajes modernos. En Java, por ejemplo, sí tenemos que definir el tipo del miembro, pero no necesariamente tenemos el nombre de la estructura, aunque por el hecho de no usar structures podemos usar class, podemos usar un método. Entonces eso se vendría siendo como el nombre de la estructura. Y el nombre del miembro sí lo usamos, y el tipo de miembro también. Uso de estructuras en programación. Entonces, este tipo de estructuras son apegadas a C, pero al final vamos a ver algunos usos de estructuras de programación diferentes que no están implementadas en el lenguaje C, o quizás sí, pero no están tan específicas, o algunas otras que son propias de lenguajes como Python. Uso de estructuras en programación. Entonces, estructuras añadidas, arreglos de estructuras, arreglos como miembros, uniones y enumeraciones. Y typedef. Estructuras añadidas. Una estructura puede añadir otra estructura previamente definida, como se demuestra en el siguiente ejemplo, en el que las estructuras definen el nivel global. Esto quiere decir que al principio definimos algo, un ejemplo, una persona, esa persona tiene un nombre, una edad, y definimos también un carro. Esa estructura también tiene un color, una placa, un precio, y al final definimos una casa, y esa casa va a contener tanto el carro como la persona. Ese es un ejemplo. Pero el ejemplo que tenemos acá es con autor y tema, y al final tiene un libro. Entonces, como podemos ver, el autor y el tema son una estructura simples, y el struct libros tiene por dentro un autor y un tema con su propia estructura que hereda las estructuras de arriba. Ese es como el paradigma de las estructuras añadidas. Esto en JavaScript es como un objeto que tiene un objeto carro y un objeto persona, que al final tiene un objeto casa que contiene esos dos objetos. Es exactamente lo mismo. Entonces, esa estructura añadida es casi en todos los lenguajes se puede ver. Y yo debería que en todos. Características. Ahorra tiempo en la escritura de programación, que utilizamos estructuras similares. Clarísimo, porque tenemos una estructura definida que podemos usar en cualquier tipo de estructura que contenga que contenga como atributo la estructura que ya definimos anteriormente, ¿no? Se definen los miembros comunes solo una vez en su propia estructura, y a continuación utilizamos esa estructura como miembro de la otra estructura. Entonces eso es lo que decíamos anteriormente. Arreglos de estructuras. Entonces, ese es el único ejemplo que está explícito en JavaScript. Quizás creo que tengo un error, pero ya les digo dónde es. Se me pasó, pero bueno, no hay problema. Mejor que podemos entender de pronto acá cómo funciona un arreglo debido al error que cometí. El tema de las variables de estructura también puede tomar parte de un arreglo. Tendremos que definir primero la estructura y luego creamos una variable de arreglo de dicho tipo. En C sí toca hacerlo de esa manera. En JavaScript tú puedes tener un arreglo
un arreglo, un array, se supone que esos son de 40 personas, y el primer elemento del arreglo va a tener un nombre, una edad, un sexo y si es pensionado o no. Como vemos, cada uno de los tipos de datos en realidad va a ser un objeto que va a contener todo, todas las propiedades de ese objeto, y ahí va a estar definido el índice 0. Abajo la idea era volver a definir otro, pero con la posición 1. Entonces, como las embarramos, lo que sucede ahí en realidad es que él va a volver a reescribir el que está arriba. Entonces ya nombre Pedro va a ser reescrito por Luisa, y la edad va a ser de 23 a 25, y eso porque las embarramos, ¿no?, en la definición. Pero es un claro ejemplo de cómo funciona una estructura de arreglos como una estructura. ¿Por qué? Un arreglo normal se puede definir también como uno, dos, o sea, el primer elemento puede ser un 1 y va a ser solamente un tipo de dato, no va a ser un objeto complejo como lo vemos acá, o una estructura compleja como la vemos acá. Entonces el primero va a ser, el 0 va a ser 1, el 2 va a ser 3, el 4 va a ser 8. Y eso en lenguajes fuertemente tipados. ¿Qué pasa con los lenguajes fuertemente tipados? Que no podemos tener en un arreglo varios tipos de elementos con diferentes de diferente tipo. En este caso, en JavaScript se puede hacer. En Java no se puede, pero en JavaScript sí se pueden hacer ese tipo de cosas. En Java se puede utilizando un tipo de estructura que ya vamos a ver anteriormente. En C también se puede hacer de esa manera. Características. Los arreglos de estructura permiten almacenar uno en su mismo lugar valores de diferentes tipos agrupados como estructuras, mientras que los arreglos como les agrupan valores de un mismo tipo. Eso lo vimos ahorita. Entonces, los arreglos convencionales solamente guardan uno, pero el resto sí pueden guardar muchos. Ahora, en Java yo puedo tener un arreglo de objetos que son de una instancia y por lo tanto son del mismo tipo. O sea, yo estoy guardando un objeto, otro objeto, otro objeto, otro objeto, por dentro puede tener muchas cosas diferentes. Pero en su índice principal, o sea, el primer tipo de dato, siempre va a ser un objeto. Entonces ahí no está haciendo lo que quizás queríamos hacer con JavaScript, que es tener como el índice 0 un tipo de dato string, el índice 1 poder tener un booleano, uno en el 3 un objeto. No. Entonces, no se confundan de pronto porque los arreglos estructurales permiten almacenar en un mismo lugar varios diferentes tipos de agrupados, pero eso en teoría no es cierto. Siempre va a ser un mismo tipo que contiene por dentro muchas más cosas. En algunas ocasiones se puede utilizar los arreglos de estructura como métodos para almacenar datos de un archivo de disco. Sí, eso pues es una característica que estaba dentro de la documentación, pero es muy cierto, ¿no? Se puede hacer. La declaración de arreglos de estructura se podrán hacer de forma similar a cualquier arreglo. Sí, es cierto, o sea, funciona exactamente que cualquier arreglo, solo que por dentro la estructura de datos es mucho más compleja. Uniones. Conforman los programas se vuelven mucho más complejos. En ocasiones necesitamos diferentes formas de ver las partes de la información. En otras ocasiones tenemos la necesidad de trabajar con dos o más valores, pero en un momento dado podemos utilizar solamente uno. Para este caso van a ser muy tipo las uniones para guardar los datos. Entonces, las uniones son una forma de cómo utilizar en una estructura varios tipos de datos que hagan referencia a un miembro de nuestra estructura. De las características, las uniones agrupan una serie de valores, pero su forma de almacenamiento es diferente y su resultado también lo es. Entonces, una forma es cómo lo almacenamos y otra es cómo se muestra. Es como el teorema. Las uniones se declaran con la palabra reservada unión. Esto en C. No sé si en Java existe el tipo. O sea, en C sé que existe puedes definir la estructura como unión. La diferencia radica en que la posición en que se agrupan, es decir, todos los miembros se solapan entre sí en una misma posición, caso contrario, en situar los miembros unos detrás de otro.
Sí, o sea, entonces en la posición cero se guardan todos, se lapan todos, no comienzan a cero, uno, dos, eso es como un ejemplo, hablando en memoria. Enumeraciones. Las enumeraciones también son propias de C y son un conjunto constante de enteras representadas por identificar estas constantes numéricas. Son constantes simbólicas cuyos valores pueden ser definidos automáticamente. Una enumeración es una colección de uno o más tipos de datos llamados miembros. Esto es un ejemplo, antes de leer todo esto. Un ejemplo de la vida real es que tú puedes tener en tu programa tres cosas como activo, inactivo y en espera. Y esos tres tú los puedes definir como un enumerador para que se pueda ejecutar o llamar desde otra clase, otro método, otra cosa diferente. Y ya va a ser uno, 2 y 3. Entonces, esos estados en base de datos están como uno, 2 y 3, pero tú lo puedes llamar así. Esa es como la forma de implementar las enumeraciones en la vida real. Entonces, como vemos, enumerador 1, enumerador 2, enumerador 3. Funciona así, pero en realidad eso es un objeto o algo que se está implementando ya. Cuando tú lo vas a llamar, simplemente lo llamas como enumerador 1, enumerador 2, enumerador 3. Es como la característica. Las características. Las estructuras ayudan a organizar datos complicados, particularmente en largos programas, porque permiten que un grupo de variables relacionadas como una unión en vez de entidades separadas. Entonces, lo que estaba viendo ahorita. Entonces, yo tengo todo lo que tenga relación en mis enumeradores y después los implemento. Entonces, lenguajes de programación que utilicen estructuras de datos, todos, la mayoría que vemos. ¿Por qué? Por la ecuación que vimos anteriormente. Si no, con eso no podemos hacer un programa. Pero algunos lenguajes de programación, eh, algunos tienen sus propias estructuras, como ya vimos anteriormente. Entonces, lenguajes de programación que existen: C, C++, Java, JavaScript, Python, Ruby, PHP, Perl, Go de Google, Objective-C, que es para la librería para hacer, perdón, la forma, el lenguaje en el cual se están implementando todo lo de Mac, perdón, lo de iOS, Switch, que es otro lenguaje para hacer también aplicaciones iOS, Scala, COBOL, MATLAB, Visual Basic, Pascal, Haskell, Delphi, Erlang y Lisp. De aquí quiero destacar tres lenguajes de programación que quizás no he tocado nunca en mi vida, pero que me gustaría aprender. El primero sería Erlang, eh, Scala y Haskell. Son lenguajes, los tres son orientados son orientados a funciones, pero de los tres, el que me gustaría aprender o tener experiencia profesional sería Scala. Scala es el lenguaje en el cual está escrito Twitter, o pues la mayoría de la API de Twitter está escrita en Scala, anteriormente escrita en Ruby, porque tiene una característica particular. Primero, es un lenguaje, como ya lo dije anteriormente, orientado a funciones. Todo es un objeto, es bacano porque pues, en JavaScript, que es el lenguaje que quizás más tengo experiencia, también todo es un objeto. Lo segundo es que puedes hacer implementaciones propias de Java. Lo tercero es que es muy buen pago, es demasiado bien pago. Quizás en Colombia no, pero en otros países es muy bien pago. Quizás es el mejor lenguaje pago del mundo, aparte de Ruby. Ruby es muy conocido, pero Scala es poco, pero sí es muy bien pago. Lo otro que por lo cual es muy bueno es que, pues como puedes hacer implementaciones de Java, eso quiere decir que en realidad está usando la máquina virtual de Java y por eso tiene todas las capacidades de Java por debajo. Entonces eso es como interesante. Gracias, espero que todo haya quedado muy claro. Si no, pues espero sus comentarios.